Si te gusta este video, comparte con tus amigos y familia, y te prometo que la próxima entrega será un nuevo especial de brujas. Sin más, comenzamos. Panquecito. Esta historia le sucedió a mi hermana, que vive en la Ciudad de México. Ella me la contó, y como soy un fan del tema paranormal, decidí enviárselos a ustedes para que conozcan su experiencia. Relato de mi hermana Cristina. Hace algunos meses yo vivía en la Ciudad de México. Trabajaba en una tienda de abarrotes, la cual es muy frecuentada por varios niños que salen de sus escuelas para comprar golosinas. Tenía un amiguito que iba a la tienda a trabajar de cerillito. Iba todos los días por la mañana, ya que él va a la escuela en el horario vespertino. Le decimos de cariño Panquecito, y en ese entonces él tenía 7 años de edad. Cuando no había mucha gente en la tienda, Panquecito y yo platicábamos mucho. Recuerdo que en una ocasión él me contaba sus aventuras con sus amiguitos. Me decía que jugaban en su cuarto, que siempre que llegaba de la escuela se los encontraba ahí dentro. Yo suponía que me hablaba de sus amiguitos de la escuela y que solo hacían travesuras entre ellos. En otra ocasión, Panquecito llegó a la tienda con una cara de preocupación. Yo le pregunté si todo estaba bien, a lo que él me respondió que no le gustaba que sus amiguitos tomaran sus juguetes sin pedirle permiso. De hecho, dijo que también estaba un poco molesto, ya que ellos querían jugar a hacer maldades dentro de su casa y otras cosas muy feas. Yo solo le seguía la corriente en ese momento, porque la verdad no le tomaba importancia. Me decía a mí misma que eran problemas de niños. Hasta que una mañana, Panquecito llegó muy enojado a la tienda y me dijo: «Mira lo que le hicieron a mi Max Steel», y traía consigo al muñeco todo pintado de la cara. Cuando lo observé bien, me percaté que estaba pintado de una forma muy fea. Parecía un demonio. En ese momento quedé muy sorprendida, porque Panquecito me había dicho en otras charlas que ya no quería jugar con ellos porque eran muy groseros con él. Por mi mente pasó la idea de que no era normal lo que él me contaba, y no lo creía capaz de pintar sus propios muñecos, ya que él trabajaba mucho para comprárselos. Le pedí que me contara cómo eran sus amiguitos, y me dijo que eran unos niños más pequeños que él, y que tenían sus orejas puntiagudas y vestían con ropa vieja. También me dijo que cuando ellos se enojaban, sus caras se les transformaban de una manera diabólica y se les arrugaba mucho. No podía creer lo que estaba escuchando, y me convencí de que estos niños podrían ser realmente unos duendes. Cuando Panquecito se fue de la tienda, yo le regalé un rosario que siempre llevaba conmigo. Yo quería que lo tuviera como protección. Al día siguiente, Panquecito llegó muy mal a la tienda. Estaba muy ojeroso y parecía que no se había bañado. Le pregunté si todo estaba bien y empezó a decirme que cuando llegó a su casa de la escuela, en su cuarto estaban sus amiguitos y que ellos tenían la foto de su mamá. La mamá era una mujer que frecuentaba muchos los bares, por lo tanto, todo el día se la pasaba durmiendo sin atender al niño. Panquecito se molestó y les dijo que dejaran la foto porque él no les había dado permiso de tomarla. Dice que sus amiguitos se enojaron tanto que empezaron a insultarlo. Le decían muchas groserías y se referían a su mamá como una mujer fácil. Realmente dijo una palabra mucho más fuerte, pero lo omitiré en esta historia. Panquecito se asustó mucho porque dice que empezaron a aventarle todas sus cosas al piso y otras hacia él para golpearlo. Él estaba aterrado, no sabía qué hacer, pero recordó el rosario que le regalé, lo tomó fuerte con sus manos y en una posición fetal cerró los ojos y rezó hasta que todo se tranquilizó de nuevo.
Cuando abrió los ojos, ellos ya no estaban, habían desaparecido. Al escuchar todo esto, yo ya me había preocupado mucho por él, pero no sabía qué hacer, y solamente le dije que cuando pasara algo así, se encomendara a Dios y que todo estaría bien. Una mañana a las 6 tocaron la puerta de mi casa desesperadamente y con mucha insistencia. Cuando mis papás abrieron la puerta, me llevé la sorpresa de mi vida, pues era Panquecito. Le pregunté: «Panque, ¿qué haces aquí?», a lo que él respondió: «Ayúdame por favor, Chris, ayúdame a esconderme, porque me quieren llevar con ellos para no regresar nunca. No sé cómo, pero recuerdo que aparecí en la calle y me vine corriendo hasta tu casa». Mis papás estaban muy confundidos y le preguntaban a Panquecito que quiénes querían hacerle daño, cuando de pronto una señora se acercó a la puerta y dijo: «Yo vi cómo se lo estaban llevando. Eran unos duendes. Ellos atravesaron la pared y al niño lo botaron hacia arriba para poder sacarlo. Cuando lo vi, comencé a rezar y estos duendes desaparecieron. Luego corrí hacia el niño, pero él estaba como dormido, y cuando reaccionó, salió corriendo hasta aquí. Cuídenlo mucho y no lo dejen solo». Esas fueron las palabras de aquella mujer, que todavía me dejaron aún más sorprendida. Yo me metí con Panquecito a mi casa, lo abracé muy fuerte y comenzamos a llorar del susto. Ya más tarde llamamos a su mamá y tardó en ir por él. Mis padres hablaron con la señora y Panquecito se fue con su mamá. 2 días después, ella no fue a la tienda y en esos mismos días me cambiaron de tienda y de domicilio, por lo cual ya no supe más de él. Espero que esta historia relatada por mi hermana les haya gustado, ya que es 100% real. Relato de Pavel. La amiga imaginaria de mi sobrina. La historia que voy a relatar comenzó hace aproximadamente 8 años. Tengo una sobrina de 11, la cual, desde que tuvo sus 3 años, siempre ha vivido con la presencia de una niña fantasma. A esa edad, la veíamos jugar y platicar sola. La verdad, nadie le prestaba mucha atención, ya que para esa edad pensábamos que era normal tener amiguitos imaginarios. Ella era la única niña pequeña de la casa, así que era la consentida de todos. En una ocasión, mientras mi hermana la estaba cambiando, mi sobrina la veía fijamente, y después volteó su mirada a uno de los costados, sonriendo y diciendo: «Mira, ella es mi mamá, salúdala». Mi hermana, un poco desconcertada de lo que mi sobrina había dicho, le preguntó que a quién le hablaba, y mi sobrina le respondió: «A mi amiga, está ahí a un lado tuyo». Justo aquí fue donde todo comenzó a salirse de contexto. Dice mi hermana que en ese momento sintió muchos escalofríos. Salió del cuarto con mi sobrina en brazos y después nos platicó lo que había sucedido, pero sinceramente lo dejamos pasar, pues eso no era prueba de nada. En el transcurso de los meses, comenzaron a presentarse extraños sucesos que nos ponían a dudar sobre la existencia de la amiga imaginaria de mi sobrina. Una tarde, mi papá había reparado el piso del pasillo que llevaba hacia el baño. Para esto, cuando terminó, puso unas barreras. Con esto me refiero a sillas, tablas apiladas sobre tabiques, etc., para que mi sobrina no pasara, ya que el cemento aún seguía fresco. Mi sobrina no podía pasar por ahí, al menos que alguien la cargara y la colocara del otro lado. Nuestra sorpresa fue que un rato después, mi papá nos llamó a todas para decirnos que no habíamos tenido cuidado y que mi sobrina había dejado las marcas de los zapatos sobre el cemento. Estaba muy molesto,
y más porque decía que podía ocurrir un accidente. Pero la verdad es que estábamos muy sorprendidas. Hasta nos cuestionamos a nosotras mismas en qué momento nuestra sobrina se nos perdió de la vista. Ella había estado todo el tiempo con nosotras y jamás se había dirigido hacia allá. Mi hermana y yo no quisimos quedarnos con la duda, así que inmediatamente fuimos a checar el zapato y estaba completamente limpio. No tenía rastro ni siquiera de una pizca de cemento. Aún así, para estar seguras, mi hermana decidió colocar el zapato en todas las marcas de pisadas. Y por sorpresa, estas tampoco coincidían. Realmente, al checar todos los zapatos, ninguno de ellos coincidían ni con la forma de la suela, ni tampoco en el tamaño. Nuestra duda de la supuesta amiga imaginaria de mi sobrina no era solo producto de su imaginación. Realmente alguien estaba con ella y lo estábamos descubriendo. Cuando le contamos a mi papá, él es un tanto escéptico y nos dijo que tal vez no había detallado bien el piso, pero nosotras sabíamos que no era así. Entonces decidimos empezar a cuestionar a mi sobrina. Nos dijo que su amiga imaginaria era una niña un poco más alta que ella. Su cabello era largo y que siempre tenía un rostro muy triste. También nos explicó que no tenía dónde vivir y fue lo único que logramos entender, ya que a la edad de mi sobrina, pues no esperábamos muchos detalles. Después de eso, decidimos rezarle, ponerle veladoras, juguetes, incienso, agua bendita, etc. Pero aún sigue sin funcionar. La niña parece seguir presente, y esta vez, otras personas nos lo habían confirmado. Primero fue uno de los vecinos. Nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con mi sobrina, porque él salió de madrugada y dice que vio a una niña pequeña salir de la casa y jugar en el patio. Sabíamos que no era mi sobrina por dos cosas. Duerme al lado de mi hermana, así que ella lo hubiera sentido al moverse. Y la segunda, mi sobrina aún batalla para abrir las puertas, y más, una puerta que lleva seguro como la del patio. También, otro vecino nos comentó que cuando estaba reunido con sus amigos en la banqueta de su casa, dijo que vio una niña pequeña asomándose por las ventanas en la madrugada. Él sabe quién era mi sobrina, y nos dijo que no era ella, pero que se le hizo extraño que estuviera una niña ahí asomada a altas horas de la noche. También la vio mi actual esposo, que en ese entonces era mi novio. Tiempo después, mi familia había hecho una pequeña fiesta familiar y lo invité. Después de varias horas, empezó a llover y se puso un poco fea la calle. Así que le pregunté a mi mamá que si se podía quedar a dormir, y ella aceptó. Para esto, le cedí mi cuarto y me pasé al de mi hermana para dormir con ella y mi sobrina. Mi sobrinita en ese entonces tenía 5 años. Cuando amaneció, eran las 6 de la mañana y mi esposo decidió llamarme para darme las gracias y para decirme que mi sobrina le había dado uno de los peores sustos de su vida. Me dijo que no podía dormir bien, así que decidió recargar su espalda en el respaldo de la cama y que vio la silueta de una niña parada justamente frente a él. Dijo que esa sombra levantó su brazo y con la mano lo señaló diciéndole que se parara. Mi esposo no le hizo caso. Entonces, la niña salió corriendo del cuarto y la perdió de vista. Era obvio que mi sobrina no había salido. Entonces, decidí no decirle nada en ese momento. Hasta días después, le conté la verdad. Pasaron los años y mi sobrina fue creciendo, y conforme lo hacía, ella nos decía que ahora le daba mucho miedo ver a la niña, pues decía que su cara era horrible y esquelética. Claro, eso iba a pasar algún día, ya que cuando los niños crecen, van tomando aún más conciencia de las cosas.
Ahí fue cuando mi hermana y yo comprendimos que cuando mi sobrina tenía 3 años y nos decía que tenía la cara triste, en realidad es que era esquelética. Han pasado 9 años y mi familia ha aprendido a vivir con eso. Hemos buscado ayuda, pero hay muchas personas que son charlatanes y no terminan haciendo nada al respecto. Mi sobrina vive asustada. Dice que en muchas ocasiones la niña se manifiesta ante ella para asustarla, y aunque sus apariciones no son tan frecuentes, en verdad no sabemos qué hacer para sacarla y que mi sobrina viva tranquila. Actualmente aún siguen sucediendo cosas. Se escuchan ruidos, avientan las cosas, se escuchan pasos correr, hasta voces que nos llaman por nuestros nombres. Tal vez algunos que han o están viviendo lo mismo entenderán que no es nada sencillo estas situaciones. Aún no sabemos qué es lo que la mantiene en esta casa, pero me da mucha lástima. Ojalá algún día pueda encontrar el descanso eterno. Relato anónimo. El espíritu de la pelota. Hace 12 años se construyó el fraccionamiento donde actualmente vivo, y aquí mismo sucedieron cosas realmente escalofriantes que a continuación les contaré. Antes de ser una colonia, el terreno era un basurero donde mucha gente tiraba a sus mascotas muertas. Cuando limpiaron el lugar, se dice que hasta llegaron a encontrar trabajos de brujería y otras cosas asquerosas. En fin, cuando la casa estaba en venta, era una ganga, por lo que mi hermana decidió comprarla, y un tiempo después me vine a vivir con ella y su hija, mi sobrina. Desde antes que viviera con mi hermana, sucedían cosas muy extrañas que ya me había tocado presenciar en varias ocasiones. Entre las 12 o 3 de la madrugada, siempre hemos escuchado ruidos, a veces como si alguien estuviera barriendo en el patio, otras veces golpes en las paredes y también ruidos como si alguien estuviera moviendo los muebles del lugar. Pero lo más espeluznante es que a la mañana siguiente nos llevamos la sorpresa que efectivamente los muebles estaban movidos unos cuantos centímetros. Esto sucedía en un principio. Luego, los sucesos comenzaron a intensificarse un poco, hasta el punto que en el día se movían las cosas, se caían los trastes, la televisión se encendía o apagaba, también las luces, y en mi recámara, cuando yo estaba en otra parte de la casa, se escuchaba como si alguien estuviera rebotando una pelota. La verdad es que ya nos estábamos acostumbrando a estos sucesos, aunque debo de confesar que nunca se me quitó el miedo. Pero lo peor vino después. Una mañana salí al patio para lavar mi ropa, cuando de pronto mi hermana grita mi nombre con un tono de voz muy fuerte y asustada. Me metí corriendo a la casa y la vi con sus ojos llorosos, pálida y una expresión de terror. Intenté tranquilizarla y hacer que se sentara en la mesa de la cocina para que me platicara lo que había sucedido. Resulta que cuando despertó, pasó por el pasillo y vio que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Pensó que ya me había despertado y se asomó. Dice que me vio parada de espaldas como si estuviera viendo algo entre mis cosas y me preguntó, ¿qué haces? Pero no le contesté. No le tomó importancia, ya que pensó que no había escuchado, pero entonces me dijo que iba a hacer desayuno, que si quería comer lo mismo, y yo, con la cabeza, le dije que sí. Enseguida, mi hermana bajó las escaleras, y cuando entró a la cocina, vio por la ventana que daba hacia el patio, y se quedó en shock al verme lavando la ropa y... Juro que cuando me dijo esto, sentí que se me heló la sangre. Estaba temblando de miedo y decidimos ir juntas a investigar mi cuarto, ya que temíamos por mi sobrina que aún estaba dormida en el otro cuarto. Pero al llegar, no había nadie. Solo me percaté
que mis cosas estaban movidas del lugar. Pasó el tiempo y logramos superarlo, pero la última que nos sucedió fue el motivo por la cual decidimos tomar acción. Estábamos mi hermana y yo viendo televisión, cuando de pronto escuchamos que una pelota rebotaba en el piso de arriba. Pensamos que era mi sobrina, cuando de pronto nos dimos cuenta que ella estaba a un lado de nosotras en el piso jugando con sus muñecas. Apagué la tele para escuchar con claridad y mi hermana y yo nos asomamos en las escaleras y el ruido de la pelota paró por unos segundos. En ese momento nos la aventaron con mucha fuerza por la parte de arriba. Nos asustamos tanto que corrimos hacia la sala muy desconcertadas. Mi sobrina aún es pequeña. Ella no entendía nada de lo que sucedía. A los segundos, escuchamos su voz desde el segundo piso, aunque ella estuviera a un lado de nosotros. Ella dijo: «Mami, pásame la pelota». Estábamos completamente aterradas. Mi hermana cargó a mi sobrina y salimos corriendo de la casa. Estábamos realmente muy asustadas. No sabíamos qué hacer ni a quién llamar, pero por suerte nos encontramos a una vecina en la calle y le platicamos alteradas lo que había sucedido. Ella sacó de su casa agua bendita y nos acompañó a regarla por toda la casa de mi hermana. Al mismo tiempo, rezábamos un Padre Nuestro. Les juro que mientras hacíamos eso, se escuchaba cómo las paredes tronaban muy fuerte. Después, quemamos la pelota que nos habían aventado y sentíamos un poco de paz dentro de la casa. Aún así, unos días después decidimos hablarle a un médium que nos había recomendado la vecina para que fuera a hacer una limpia a la casa. Y cuando estaba ahí, nos dijo que la casa estaba cargada de energía negativa, que muchos espíritus oscuros rondaban el lugar. Hizo varias limpias y la verdad es que desde entonces mejoró mucho. No volvimos a presenciar nada parecido. Sin embargo, a veces sí se escuchan ruidos, pero creo que eso es lo de menos. Relato de Sara. La casa maldita. Esta historia que voy a contarles me sucedió hace 2 años cuando mi familia y yo nos trasladamos a una nueva casa. La casa se veía muy vieja y sucia. Nadie la había habitado durante mucho tiempo. Se veía muy descuidada. Faltaba hacerle muchas mejoras para hacer que la casa fuera ideal para nosotros. A la semana de vivir ahí, todo transcurría con normalidad, hasta una noche. Yo dormía en paz cuando de pronto mi hermano, el pequeño, tocó la puerta de mi cuarto con desesperación y me decía con voz espantada que había alguien más en su cuarto. Cuando abrí la puerta, noté que el pobre estaba temblando. Me dijo que mientras dormía, escuchó mucho ruido que ocasionó que despertara. Al abrir sus ojos, se percató que una enorme silueta oscura aventaba sus cosas por todo el cuarto: papeles, cuadernos, ropa, etc. Cuando me dijo eso, honestamente me asusté tanto que no quise ir a investigar. Entonces le dije que durmiera conmigo y que al día siguiente le diríamos a mi mamá lo que pasó. Al día siguiente, efectivamente su cuarto estaba todo volteado, pero mi madre le dijo que tal vez se lo imaginó, que pudiera haber sido una caja de la mudanza que todavía había sin guardar, que ésta había caído y por eso se hizo el mugrero. La verdad, todo coincidía, pero mi hermano estaba terco y me pidió de favor dormir conmigo durante un tiempo, y yo acepté. Esa noche, como a las 11 aproximadamente, empezamos a escuchar mucho ruido que provenía del patio. Se escuchaban muchas cosas caer y sonaban tan fuerte que hasta mi mamá se despertó. Pensamos que alguien estaba queriendo entrar a robar, pero cuando nos asomamos por una de las ventanas, no se veía absolutamente nadie.
solo las cosas volar por sí solas. Nos asustamos tanto que nos quedamos despiertos hasta las 2 de la madrugada. Ya que nos pudimos tranquilizar, cada quien fuimos a conciliar el sueño. Les juro que más tarde yo me desperté al escuchar nuevamente el ruido, pero que ahora provenía dentro de la casa. Estaba muy asustada, pues cada vez era peor, hasta que escuché que me tocaron la puerta del cuarto. Desperté a mi hermano y lo abracé. En verdad, cada vez el ruido era peor. Solo escuchábamos paralizados del miedo. Ni siquiera teníamos el valor de gritar por ayuda. Mi corazón latía demasiado rápido y pude sentir cómo mis lágrimas caían en mis mejillas. Mi hermano y yo nos quedamos despiertos hasta que amaneció y los ruidos dejaron de escucharse en la madrugada. Los días siguientes, mi hermano y yo dormimos en el cuarto de mi mamá después de lo que pasamos. Hasta que una noche estando dormidos, nos tocaron la puerta muy fuerte. Era como si alguien quisiera tumbarla. Parecía que estaba molesto. Fue realmente escalofriante. Al instante, las cosas se pusieron peor. Escuchábamos cómo las ollas de la cocina caían, puertas abrirse y azotarse fuerte, pasos por toda la casa y las paredes tronaban. Fue entonces que mi madre tomó una cruz y la puso sobre la puerta rezando muy fuerte. Mi hermano y yo la acompañamos y las cosas fueron calmándose poco a poco. A la mañana siguiente, mi madre habló muy molesta con el dueño de la casa. Le explicó todo lo que sucedía y le exigió que le dijera qué había pasado anteriormente. El dueño de la casa le dijo a mi madre que antes de que nosotros viviéramos ahí, vivía una familia, pero uno de ellos falleció y luego se mudaron. Fue todo lo que quiso decir. Tal vez el alma del hombre no descansa en paz, pero aún así, nosotros sabíamos que había algo más ahí, porque realmente era muy difícil pasar una noche ahí. Fue entonces que empezamos a investigar mi madre y yo un poco más sobre la casa. Resulta que uno de los vecinos nos contó que ese lugar anteriormente había sido una funeraria, que en el lavadero bañaban a los muertos, y la verdad, se me había hecho algo muy fuerte y asqueroso. No sabía si creerle o no, pero aún así, decidimos llamarle a un cura para que fuera a bendecir la casa. Después de eso, los sucesos no pararon, pero lo bueno es que ahora eran con menos intensidad. La casa ya era un poco más habitable. Cuando mi mamá empezó a trabajar, se iba de la casa y regresaba hasta tarde, así que en muchas ocasiones mi hermano y yo nos tuvimos que quedar solos, y créanme, era aterrador. Pero con el paso del tiempo nos fuimos acostumbrando y aprendimos a vivir con esos extraños sucesos. Después de unos años, cuando mi madre logró juntar un ahorro, decidimos cambiarnos de casa y no volver nunca más a esa. Relato de Anel. Clarividencia. Cuando era niña veía el mundo de color de rosa, creía en Dios y siempre asistía a la iglesia. Para mí no existía el diablo ni lo malo, hasta que un día llegó algo que cambió mi vida por completo. A mis 9 años de edad, yo vi a Jesús. Recuerdo que fui al baño porque una voz interior me decía que lo hiciera. Cuando entré y vi por la ventana, una luz intensamente brillante entró y formó la figura de él. Se veía muy contento. Realmente sentía mucha paz y confianza, más allá de tener miedo. Salí corriendo a buscar a mi mamá para decirle de la bella manifestación que me pasó. Pero cuando regresé, él ya había desaparecido. Fue una experiencia hermosa. Sin embargo, pienso que en ese momento, toda mi vida cambió.
Semanas después, empezaron a sucederme cosas muy extrañas. Recuerdo que veía la silueta de una mujer por todas partes. Incluso en las noches cuando me recostaba para dormir, me sentía observada. Una noche del miedo, decidí dormir con mis padres. Me acosté en la orilla al lado de mi papá y concilié el sueño. Más tarde, no sé qué hora era, pero desperté de la nada y nuevamente me sentía observada. Por miedo, me cubrí el rostro con la sábana y me puse de lado viendo hacia mi papá. Al poco tiempo, comencé a sentir como si alguien estuviera acariciando mi espalda, pero con unas uñas muy largas. Estaba en shock. No podía gritar ni moverme por el terror que sentía en esos momentos. Y de pronto, escuché la voz de una mujer como si estuviera tarareando una canción. Fue entonces que pude reaccionar. Grité despertando a mis padres. Obviamente les dije lo que había sucedido, pero creo que pensaron que había sido una pesadilla, ya que no le tomaron mucha importancia. Esta fue la primera manifestación fantasmal. Sinceramente, en ese entonces yo no sabía nada de esas cosas, ni siquiera qué significaba la palabra paranormal. No sabía a qué se debían estas manifestaciones, pero las cosas se intensificaron mucho. Al paso de los días, también empezó a sucederme muy seguido que perdía la vista. Y esto empezó una ocasión que yo caminaba junto a mi hermano para regresar a la casa, cuando de pronto mi vista se nubló y ya no veía nada más que pura oscuridad. En ese momento solo escuchaba demasiadas voces interrumpiéndose y todas me hablaban al mismo tiempo. Así fue como empezó a desarrollarse cada vez más este don, y yo ni sabía qué era. Le decía a mis padres, pero tampoco lo entendían. Desde entonces, y con el paso de los años, las cosas se intensificaron aún más. Veía todo tipo de criaturas, tanto de luz como de oscuridad. Podía ver personas hablándome que nadie más podía ver. Incluso tenía visiones donde podía ver los problemas de la gente y lo que estaba por suceder. A mis 13 años, sabía que nada de esto era normal e investigué acerca del tema. Me di cuenta que lo que tenía eran visiones y profundizando más allá, encontré que lo que tengo es el don de la clarividencia. Pero el punto es que desde que tengo ese don, me cambió por completo la vida. Ni siquiera sé cómo usarlo para bien. Es horrible pasar por estas cosas. No se lo deseo a nadie, y más no saber qué hacer. A veces siento dolor, y me he quedado una semana sin comer por los dolores horribles de cabeza. Lo peor que me sucedió fue ir a visitar a una tía de mi mamá. Cuando la vi, ella estaba muy normal, animada y riéndose con una sonrisa hermosa. Pero a los pocos minutos, escuché y vi cosas terribles. Ella estaba muerta. Yo sabía que si lo decía no lo entenderían, así que decidí no mencionar nada al respecto, y traté de fingir que todo estaba bien. A los días, desafortunadamente me enteré que la tía de mi mamá se enfermó y estuvo muy grave en el hospital. Yo me sentía un poco triste y culpable. Tenía remordimiento por no avisar nada de lo que había visto, pero lo peor es que a los 2 días ella murió. Lloré porque esa fue la primera vez que vi la muerte de alguien. Después de muerta, la tía de mi mamá se presentó varias veces ante mí, queriendo pasar algunos mensajes a la familia, pero estúpidamente, aún no sabía si era prudente hacerlo. Me sentí culpable y me sigo sintiendo horrible. A veces prefiero encerrarme para no ver cosas, porque cada vez que salgo las veo o escucho y no son agradables. Es tan pesado este calvario que incluso he llegado a pensar en el suicidio. También he pensado muchas veces en suprimir este don, pero a veces me retracto porque me pongo a pensar y creo que Dios me lo dio por algo.
Es mi misión ayudar a las personas. Necesito ayuda, por favor. Si alguien sabe del tema, que me ayude a desarrollarlo. Relato de Jennifer.